justamente explicarlo y saber bien qué es lo que está pasando y, bueno, de qué manera está actuando el gobierno para mejorar esta situación. Juli, estamos en comunicación con nuestro compañero Alejandro Berkovich también para, bueno, consultar qué es lo que él cree que está pasando y a ver cómo lo puede explicar. Hola, Ale. Hola, Daniel, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Y preocupados por esto? ¿Vos? Sí, también, sí. Mira, recién estaba hablando con un banquero que llegó tarde a la noticia de esta tarde, que es el cierre del mayorista a 23 pesos. Esa operación de último minuto, bueno, ahora son las 3:30, pero a las 3:01 entró una última oleada de operaciones a 23 pesos en el mayorista, que es lo que explica que en el último tramo ya las pizarras, el último minuto de las pizarras de los bancos llegaron a 23.50 en la City. Al mismo tiempo, imagínate la gente loca con el home banking, que casualmente a un montón de bancos se les cayó al mismo tiempo, ¿no? Problemas de la tecnología del siglo XXI que hacen que de golpe se les caiga a todos al mismo tiempo. Yo te digo, esto es mucho más preocupante ahora que la semana pasada, porque lo que se está viendo es que hay operadores y financistas después de que ya se fueron los grandes jugadores del exterior de Wall Street la semana pasada. Ahora lo que se ve es que hay un montón de operadores locales que entraron en pánico. O sea, se está viendo ya un efecto puerta 12, donde hay gente capaz de comprar dólares a un valor que el viernes les parecía carísimo, con tal de no ser el último tonto que se queda en pesos y que termina viendo pasar una estampida. Siempre hay un valor de equilibrio entre dólar y tasa de interés que hace que las corridas se frenen. Siempre hay un valor, porque la economía es así, no es infinita la tasa de interés que pueden ofrecer, y en un momento se acaban los pesos y en un momento la gente los grandes inversores dejan de comprar dólares. Ahora lo que veo es que ese valor es cada vez más alto y cada vez más esquivo el equilibrio. Claro, te quería preguntar, teniendo en cuenta lo que es la inflación, ¿no? A ver cómo lo ves, porque tenemos un gobierno, bueno, el dato que dabas vos del dólar mayorista, expliquemos que también lo que está preanunciando, si cierra el dólar que hacen los grandes negocios, las grandes mesas de dinero a 23, significa esto que el dólar minorista, el que vemos en las pantallas, si bien cerró el mercado, bueno, de todas maneras, podría mañana tener una evolución positiva mucho más importante, es decir, sería prácticamente en un nivel de 23,50 24 pesos, ¿no? Estamos hablando de una diferencia realmente importante. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte cómo ves que está jugando en todo esto la inflación, ¿no? Porque si estamos de alguna manera advirtiendo que la inflación va a ser más alta de la que dice el gobierno, bueno, ahí también puede haber una clave para entender por qué a muchos no les convence la tasa de interés que se está ofreciendo y por qué prefieren ir de todas maneras al dólar. Va a ser mucho más alta que lo que dice el gobierno, Juli. Ya iba a ser mucho más alta sin esta corrida al dólar. Iba a ser mucho más alta porque el propio Marcos Peña recién decía en el audio que pusieron ustedes, se aferra todavía a este 15% irreal, cuando ya antes de esta corrida, hace un mes, todas las consultoras esperaban un promedio de 20% para este año. Ahora, nosotros le hablamos del dólar al millón y medio de personas que compra dólares todos los meses, ¿no? Sí, así es. Ahora, a los otros 20 millones de trabajadores que van al supermercado y que sufren el aumento de precios inmediato que ocurre siempre que sube el dólar en la Argentina, ¿quién les habla? Bueno, mira, Ale, justamente nosotros en el día de ayer tuvimos todo un segmento destinado a esto. A ver en qué se encarece en tu bolsillo, porque la verdad hay mucha gente que no sabe ni cuánto está la tasa de las LEBAC, ni cuánto son las reservas del Banco Central, pero de todos modos, ahora si querés vamos a esto, a los precios de los combustibles, a toda la cadena que se va generando. Pero el combustible, Dani, es inexorable que suba, porque lo liberaron en octubre. Desde octubre, que estaba a 19 pesos el litro de nafta, subió 38%. Ahora el dólar subió 10, pongamos, cerca de 10%. Y el precio es libre y se fija mensualmente. Obvio que va a trasladarse al precio del combustible, y si no se traslada el 10
ahora la semana que viene se va a trasladar 5 ahora y 5 la otra semana. Pero entonces van a tener que revisar el criterio de que el precio de la nafta es libre y está a arbitrio, digamos, del dólar y del barril. La nafta y todo lo que viene después de consecuencia con cualquier aumento de naftas. Pero yo te quería preguntar en referencia a eso, ¿de quién le habla a la gente? Si vos considerás, porque bueno, se les ha preguntado a algunos economistas en las últimas horas, ¿no? ¿Qué opinan? Sí. ¿Qué debería hacer el Banco Central? ¿Qué debería hacer el ministro de Economía? Habló Marcos Peña, de alguna manera trasladó la responsabilidad al Banco Central. Dijo, esto es una cuestión del Banco Central, una postal totalmente distinta a la de diciembre, ¿no? Cuando estaban allí todos juntos. Pero la verdad es que la pregunta es, ¿vos crees que alguien tiene que salir a decirle ya a la gente qué es lo que está pasando? Sí, por supuesto. Mirá, el triunfo tiene demasiados padres y la derrota es siempre huérfana. Obvio que ahora se le van a despegar a Sturzenegger, hay mucha gente que seguramente va a culpar en el gobierno, ¿no? Claro. Va a intentar culpar a la Reserva Federal de Estados Unidos, a la sequía, a Brasil, pero la verdad la moneda argentina es la que más se devaluó desde principios de este año, de la moneda del mundo que más se devaluó desde principios de este año. Somos el país con la mayor inflación en los últimos meses del planeta. Esas son explicaciones que tiene que dar un gobierno que cuando asumió dijo que era muy fácil controlar la inflación y mantener a raya el dólar. Y que además, como destacaba Juli recién, los dólares que está regalando, que regaló la semana pasada para que se fueran los grandes fondos de inversión, que regaló el viernes, que regaló ayer, anteayer, porque los precios de hoy, toda la venta que hizo en la última semana es regalado el dólar. Entonces, esos dólares, para peor, son dólares de deuda. No son dólares que generó la Argentina con un excedente comercial o porque de repente somos unos genios programando software y le vendemos software a todo el mundo. No, es plata que el Banco Central le compró al Tesoro durante enero y febrero 8.000 millones de dólares que el Tesoro había tomado como deuda y que van a devolver nuestros hijos dentro de 30 años. Entonces, esa deuda que le voy a hacer pagar a mi hijo, se la llevó un fondo de inversión la semana pasada que compró dólares a 20.26, cuando hoy todos los que vamos a comprar está a 23.50. Si eso no es mala praxis, es algo peor que mala praxis. Hay una de esas dos alternativas. Entonces sí, Dani, alguien tiene que dar explicaciones por eso, porque toda esa plata es plata nuestra, y el aumento que viene después de que el dólar se dispara como se disparó, por supuesto que lo sufrimos todos. En Argentina está todo dolarizado, el precio del plástico, del aluminio, del acero, del papel, del cartón, todo lo que se usa para envolver comida, que es lo único que producimos más o menos eficientemente, está en dólares. Bueno, incluso comida, ayer hablábamos de frutas, ¿no, Juli? Sí. Frutas que hoy traemos de afuera, tomates, incluso en el supermercado, parte de lo que vas a comprar, si bien no es la mayor parte, pero sí hoy está viniendo de afuera, ¿o no? Sí, por eso te digo, eso ahí tenés una vía, un canal de traslado muy claro hacia tu economía cotidiana. Pero la verdad me parece que acá lo que hacía falta era mucha más pericia a la hora de controlar, a la hora de operar en el mercado para establecer una red, y no lo estamos viendo, estamos viendo una descoordinación imperdonable entre el Ministerio de Economía, el de Hacienda, el de Finanzas, el de Energía, y el Banco Central y la Jefatura de Gabinete, y a la vez estamos viendo mucha impericia en algo que la Argentina justamente tiene grandes expertos. No me refiero a funcionarios del gobierno anterior, sino de anteriores y anteriores. Por ejemplo, lo que hacía Martín Redrado cuando intervenía en el mercado central era heterodoxia, era llamar a cada uno de los operadores para ver cómo estaba jugando, para indicarles cómo iba a tolerar él que se pusieran o que llegaran a ponerse. Bueno, hoy hay gente en el Banco Central que cree que está en la Reserva Federal de Arkansas, y la verdad está en Buenos Aires, donde la obsesión por el dólar es algo
que trasciende lo económico, es político, social, histórico, psicológico y un montón de factores más. Ale, expliquemos también que, y aprovecho también para hacerte otro comentario, expliquemos que el Banco Central podría en este caso hacerles perder mucho dinero a quienes compraron dólares, por ejemplo, a 23,15 o con 20, haciendo que baje en la próxima jornada, mañana, por ejemplo, a 22 o a 21. Esto que hacía Martín Redrado en su momento al frente del Banco Central, la realidad es que hoy no está pasando, es decir, lo que está dando es una proyección alcista del dólar, algo que incentiva a que mucha gente que estaba mirando de brazos cruzados cómo quizás estaba subiendo el dólar, hoy ya está inquieta y sean muchos de aquellos que están comprando dólares porque no saben bien dónde puede frenar. Lo otro que te quiero preguntar, porque ya nos queda poquito tiempo, tiene que ver con el mercado de empleo. Digo, con esta economía, tal y como están dadas las variables, ¿a vos te parece que vamos a tener una proyección de crecimiento del 2,5% este año? Es decir, ¿la economía va a crecer, se van a crear puestos de trabajo? ¿O ya tenemos que empezar a pensar en una economía que va a crecer mucho menos y va a haber menor cantidad de puestos de trabajo disponibles? Y lamentablemente todo esto tiene bastante poco que ver con generar puestos de trabajo. Vos pensás que los que vinieron a hacer la bicicleta financiera, pongamos 10.000 millones de dólares, que hubiera hasta la semana pasada en Levax de inversores que están en Wall Street y le dicen a su operador, pongamos plata en Argentina que paga muy bien, es plata que no mueve la aguja de la economía real. Supuestamente baja el costo de financiamiento y en el Excel que dibujan en el Ministerio de Hacienda eso ayuda a que los empresarios locales se financien mejor y puedan comprar máquinas y generar empleo. Pero la verdad es que hoy, además de haber rifado dólares baratos y además de haber dejado que subiera la cotización y por ende presionado la inflación, la nafta y todo lo que hablamos antes, subieron a la vez la tasa de interés al 38%, sí. Al 34%, perdón, 33%, ya me perdí, hoy la subieron 2 veces. La de referencia al 33,5%, casi 34%, y la de las letras del Banco Central, hoy ya estaban pegando 38%. Bueno, ahí está. ¿A vos te parece que puede haber un negocio en la Argentina que rinda más que eso? Que uno pueda pedirle plata al banco al 40% y ganar mucha más plata que eso para devolverle al banco y después seguir reinvirtiendo. A mí me parece que no. No, mirá, Ale, digo, siempre hay algún tipo de silogismo con respecto a este tema y la verdad que la historia argentina es muy rica en esas cuestiones y la realidad es que cada vez que la tasa de interés ha estado en el cielo, es decir, por encima del 40%, ya ni siquiera hay que preocuparse por la tasa de interés. Tenés que preocuparte por todo lo otro, lo que está pasando en las calles, me parece, ¿no? Claramente, digo, lo que menos importa es la tasa de interés. Sí, por eso digo, a mí me parece que van ya a esta altura por carriles separados, que a lo que hay que prestar atención es a que la inflación no le pegue otro frenazo a la actividad, porque la inflación va a ser muy fuerte. Como consecuencia de esta corrida, yo ya creo que no van a poder bajarla en el año del 25%. Y si todos los salarios se ajustan 15%, y salvo algunos muy poquitos, ¿no? Bancarios, los que consideran algún plus encima del 15%, la UOM, pero si todos los salarios se ajustan el 15% y los precios suben el 25%, eso quiere decir que hay 10 puntos de diferencia que van a menos consumo. Y 2/3 de la economía argentina son consumo, hay menos consumo, no vamos a crecer ni el 3 este año, ni el 4 el que viene, ni diría la mitad. Sí, Ale, ¿no? Dani, y esto tiene un correlato que por ahora no estamos hablándolo, pero claramente digo va a ser parte, que es que crea pobreza, ¿no? Porque aquel que no puede llegar a pagar una canasta de consumo básico, eventualmente, ¿de dónde saca los recursos? No los tiene. Hoy tu sueldo, mi sueldo, el de todos los que nos están mirando, es un poquito más bajo que ayer. Y bastante más bajo que la semana pasada. Así es. Así que... Mira, Ale, y además me quedo pensando, porque vos lo decías a futuro, y yo ya cambiaría el verbo y lo usaría en pasado. Ya los gremios cerraron. Vos mencionabas a los bancarios, quedan los docentes, alguno más, camioneros para más adelante, que en un momento pedían un 23%, y la UOM, y me parece que ya está. El resto sí ya cerraron todos en el 15%. Es decir, ellos ya están en esa situación de pérdida, ¿no? Por eso, ahí lo que se va a recalentar seguramente es la
revisión o el gatillo, el falso gatillo de los gremios que quedaron en revisar en octubre, noviembre. Claro, y ese va a ser un problema porque va a ser volver a discutir cuando ya ha pasado mitad de año y con 10 puntos de diferencia que difícilmente... Bueno, habrá que ver cómo está la economía en ese momento, ustedes son los que saben, ¿no? Pero te pregunto algo más, Ale, porque también, se criticaba la pérdida de lo que son las reservas del Banco Central, se hablaba de un 12%, ¿no? Algunos economistas dicen, no, bueno, de ahora en adelante, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? ¿Tiene que seguir interviniendo para que no suba más de 23.30 como ha cerrado ahora o no? Y la verdad es que mi pregunta es, ¿han bajado las reservas del Banco Central de una manera preocupante o todavía no? ¿Pueden seguir bajando más? ¿Qué margen hay? Pero los que tienen que dar esas explicaciones son ellos, Dani. No, por supuesto. Yo te pregunto tu opinión. Mira, lejos de responsabilizarte a vos de todo lo que pasa en la Argentina, que bastante haces para que no pase. No. Lo que quiero enfatizar es estos funcionarios. Yo, trato de no ser tan asertivo, de no indignarme. Pero estos funcionarios son los que daban clase gratis por Twitter hace 3 años y decían que eran unos giles los que estaban administrando, que esto era una pavada, que no se podía. Bueno, pero espera, mira, hoy lo hablábamos con Julián. El tema de la inflación, que era una pavada bajarla, era lo que dijo el propio presidente de la Nación, ¿sí? Y no pasó, no era una pavada. Claro. Hablábamos de Prat Gay diciendo que, el trabajador iba a tener que amoldarse y ceder en su salario si quería conservar su puesto de trabajo. Bueno, es algo que también ahora está pasando. Y de cara a la reforma laboral es más que preocupante. Y podemos seguir con otras declaraciones de funcionarios que iban todas en el mismo sentido y que, en definitiva, solo hablan de un, detrimento, o perjudicar al trabajador. Sí, claro. No se me ocurre otra forma de decirlo. Perjudicar al trabajador o aquel que menos tiene, que ni siquiera tiene dólares. Dani, Ale, también de alguna manera me parece importante resaltar esto. Esto que está pasando hoy es una transferencia de riqueza enorme, de aquel que tiene un salario en pesos y que no puede hacer absolutamente nada para defenderse de lo que es la pérdida de poder adquisitivo, y aquel que tiene dólares en el bolsillo o que tiene un patrimonio que tiene como referencia los dólares o que tiene algún tipo de bien, por ejemplo, un automóvil importado. Es decir, hay consumos que tienen que ver con los sectores de ingresos más altos que los protegen de este tipo de cuestiones, mientras que hay consumos con los sectores medios y medios bajos, que es el enorme total del país, que realmente se ven perjudicados. Es decir, se está empobreciendo realmente la gente, mientras nosotros estamos viendo cómo cuenta la máquina dólares y dice 23,30. De esto se trata también, ¿no? La verdad que el nivel de reservas no es como para... pensar, obvio que verlo a caballo en televisión y de vuelta a los cuentachetes y las pizarras trae malos recuerdos, hace que uno se retrotraiga a momentos de gran quebranto, de zozobra, de pérdida del empleo. Las reservas del Banco Central no están en un nivel como para que uno vaya corriendo al banco a sacar la plata de la caja y ponerla en una caja de seguridad o en el colchón. No estamos en ese mundo, pero estamos en una situación en la cual ya el que tiene pesos, de la forma que sea, tiene miedo, como decíamos al principio, de ser el último tonto en ir a comprar los dólares. Esa situación es imposible que se la saquemos de la cabeza al que está mirando en este momento moverse las variables, en el que tiene un ahorrito, en el que pensaba en cambiarse de casa, y ni que hablar del que estaba esperando que le liquiden un crédito que ya lo tenía aprobado y tenía de la casa, porque ese es el infierno, ese es al que verdaderamente esta situación más le pegó. Sí. El que está esperando un crédito, que ya lo tenía preaprobado. Claro, por supuesto. A ese lo mató porque la tasa se duplicó, el dólar subió 15%, en el medio los precios de las propiedades en dólares siguen subiendo. Ya para sacar un UVA hoy hay que ganar de vuelta 50.000 pesos, como era antes con los créditos tradicionales, digamos que otro sueño que se evapora en ese camino a la vivienda propia que los argentinos siempre nos están esquivos. Ale, te queremos agradecer mucho por hablar con nosotros, por atendernos. Por favor, cuando quieran. Gracias.